para esta idea de subdivisión y que nunca les complique el tema de entender algún estilo de partitura. Ya, partamos primero con organizar. La subdivisión pueden hacer de varias formas. A mi juicio, la más correcta es una que esté estandarizada, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una partitura, la figura más pequeña que sale es la semicorchea, imaginemos que salen ligeritos entre medio, ¿ya? Y trato de adecuar todas las figuras a los ligeritos para así poder proporcionar, ¿ya? Pero a veces no es tan necesario. No es tan necesario. En un caso de tocar, por ejemplo, acompañado, no es para nada necesario. Porque tenemos un guía ya sea director orquestal, ya sea mi compañero tocando al lado, etcétera. Muchas cosas, ¿ya? Entonces, en ese aspecto quizás podemos resumir algunas subdivisiones. Hay un pulso interno que nosotros siempre vamos a marcar, que es la negra. La negra es nuestro motor de organización de pulso, ¿ya? Pero muchas veces cuando aparecen algunos estilos de ritmos o notas, tiende a ser más complicado. Ya, entonces, por ejemplo, hay figuras que yo puedo dividir bien en ciertas divisiones. Por ejemplo, la redonda consta de 4 tiempos generalmente, ¿cierto? La blanca de dos tiempos. Ya. Entonces todas estas dos figuras pueden ser subdivididas con negras sin problema, ¿cierto? Si yo marco negras, puedo hacer bien una blanca y una redonda. Ya, redondita, ¿cierto? Es fácil. Por favor, ponga el micrófono si quiere tocar. Voy a tener que mutear yo. Ya, luego de esto están todas las demás figuras que aparecen de algún estilo de algún estilo de figura más pequeña. Por ejemplo, la negra, ¿cierto? La negra con punto, ¿ya? Esas pueden ser subdivididas por corcheas. ¿Por qué? Porque en el fondo calza bastante bien, ¿cierto? Si yo coloco aquí, pienso en corcheas, corro, por 2 corros tengo una negra. Voy, ¿cierto? Y si yo quiero una negra con punto, 3 corcheas. Voy, ¿cierto? Y básicamente eso es todo para todo, básicamente. Una figura pequeña que subdivide y agarra a todas las demás. Luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con figuras derivadas de la semicorchea están divididas pero espectacularmente en semicorcheas. Por ejemplo, nosotros la otra vez, ¿se acuerdan que teníamos la semicorchea y empezábamos a unir algunas? La galopa o tórtola, la galopa inversa o pégale, la síncopa, también el saltillo y el saltillo inverso. O mejor vamos a poner salto y tosa. Ya. Todas estas figuras van a quedar muy bien si yo pienso una semicorchea. Pienso en semicorcheas, perdón, no dije una semicorchea, en semicorcheas. Entonces, si yo estoy acá, vamos a marcar ligerito, ligerito, ligerito. Ese va a ser nuestro pensamiento, ¿cierto? El tórtola sabemos que tiene una corchea y 2 semicorcheas, entonces van a ser 2 de estos, ta, 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 pa, 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 pa. Me va a ayudar a ordenarlo. Luego el pégale es lo mismo, son 3 semicorcheas seguidas y la tercera es un poquito más larga porque tiene 2. Pégale, 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 pégale. Lo mismo con la síncopa. Síncopa, síncopa, pa, 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 pa.
y etcétera. Saltillo, 3 contra 1. Salto, 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 salto. Y viceversa. To, salto, 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 salto. Bien. Entonces, con este plano o con esta idea, nosotros nos podemos ayudar, ¿ya? Para subdividir ciertas cosas. Luego, todo lo que tiene que ver con tresillos de corcheas, es el ideal para subdividir en cualquier cosa de tresillos, ya sea un tresillo de negra, tresillo de blancas, ya le vamos a poner aquí en las comillas, tresillo de blancas, y etcétera, ¿cierto? Y por supuesto que si yo tengo que subdividir algo en más, o sea, en tresillos de semicorchea, pasan a tresillos de las otras. Ahora, llegar al tresillo es muy fácil. Es fácil hacer el 1, 2, 3, el vals entre medio de un pulso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Mónica, Mónica. Entonces, en sí no hay que pensar tanto, por ejemplo, para el tresillo de corcheas directamente, no hay que pensar en una subdivisión. Es muy raro, es como pensar en una subdivisión en la negra. No es necesario. Ya. Entonces, vamos a aplicarlo ahora. Esto, la gracia que estamos haciendo es aplicar esta idea, ¿ya? Esta idea de... se me olvida hacer esto. Aquí. Ya. Esta idea de aplicar esta subdivisión a algo difícil. Ya vamos a colocar, a ver... partamos con algo fácil a algo más complicado. Ya vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a partir con un concierto sencillo. Déjenme proyectar esto. Está acá. Ya. Por ejemplo, vamos a partir con un concierto de reading. Algo sencillo que podemos tener acá. Ya. Entonces, por ejemplo, observemos. Aparecen negras, corcheas, negras con puntos y corcheas. Toda esta primera sección yo podría subdividirla con corcheas y eso haría que mi proporción sea mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué estrategia haría yo? Recuerden que yo hablo solamente de mi experiencia y dentro de lo que yo haría, ¿ya? No es una verdad absoluta, pero prueben hacerlo, quizás les resulte. Pensaría en puros corros aquí. A ver, no sé cómo escribirlo, pero ya, pensemos en corros. Vamos a marcar corros, ¿ya? Y a través de estos corros vamos a ir organizando. Por ejemplo, la negra tiene dos corros, un corro o dos corcheas, ¿ya? Y voy a empezar a organizar de esta manera. Voy a pensar en ese fa como dos fa. Fa, fa, si, si, fa, mi, mi, re, do, si, si, fa. ¿Por qué? Porque la negra tiene dos corcheas, ¿cierto? Sol, sol, fa, sol, si, si, la, sol. Ahora, este fa negra con punto tiene tres corcheas, ¿cierto? Entonces pienso en tres fa. Fa, re, si. Y la blanca tiene cuatro corcheas. Si, 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 si. ¿Ya? Entonces, cada figura que aparece negra con punto o blanca, la subdivido en la cantidad de corcheas que caen en esa figura. En una negra alcanzan a caer dos corcheas. En una negra con punto alcanzan a caer tres corcheas. Y en una blanca alcanzan a caer cuatro corcheas. Entonces, esa cantidad de números tengo que cantar la nota repetidamente. Si es una negra, dos fa en vez de uno. Dos si. Si es una corchea, solo una, porque una corchea cae en una corchea. Y si es una negra con punto, tres corcheas. Entonces, ustedes van a escribir todas las notitas, ¿cierto? Para que no se les haga difícil,
no tienen que leer, fa, si, fa, mi, re, do, si, etcétera. Todo esto lo van a escribir ustedes y van a empezar a pensar en corcheas. Las marcamos y tratamos de cantar cada cantidad de corcheas que caigan en estas figuras. Como por ejemplo, 3 y fa, fa, si, fa, mi, re, do, si, fa, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, re, si. Entonces, empiezo a subdividir todo esto y lo toco o lo puedo cantar. Si quieren pueden tocarlo también, no hay problema, ¿ya? De manera en la que subdivido esta cosa pensando en cuántas corcheas caen a estas figuras. Cae súper bien que la negra, las corcheas y las blancas caen muy bien con la subdivisión de corcheas, ¿ya? Lo recomiendo bastante. Luego aquí, cuando se empieza a colocar un poco más complicado, en este lugar, negra con punto, corchea, 3 y 1, ¿cierto? Entonces sería algo así, 3 y la, cito, re, fa, si, re, do, si, la, sol, fa, sol, fa. Entonces, todo lo subdivido a corcheas. ¿Lo puedo tocar? Sí, lo puedo tocar de esa manera. Luego después ustedes hacen el proceso de tocarlo en las direcciones correspondientes. Si son 2 fa, 2 hacia abajo, 2 si, 2 hacia arriba, para unificar esta división en una misma dirección, que tu memoria física actúe y luego de eso lo empiezas a tocar normal, pero piensas en corcheas, o sea, empiezas a tocar normal con la duración correcta, pero piensas en corcheas. Fa, si, fa, mi, re, do, si, fa, sol, si, la, sol, fa, re, si. Y eso te va a ayudar a organizar muy bien este estilo de subdivisión. Ya, pregunta. ¿Se entendió el proceso que hice yo para lograr la subdivisión? Si yo, por ejemplo, coloco al azar a una persona y le pido que cante algo, ¿lo va a poder lograr? Háganse siempre esa pregunta. Si yo les pido, por favor, cántenme el compás 44, ¿cómo lo harían? Del 44 al 46. ¿Quién se ofrece a cantarlo? Por supuesto, alguien que no lo haya tocado, por favor. Ya, entonces, ¿seguro que no hay dudas? ¿Puedo hacerlo? Esa es mi pregunta. Ya, vamos de nuevo. Me pidieron que otra vez lo explicara, no hay problema. Lo que se hace en el fondo es pensar en una figura más pequeña. Vamos a colocar, es más, pueden ayudarse chiquillos con un metrónomo. Coloquen un metrónomo que les marque. Ni siquiera ustedes tienen que aplaudir. Un metrónomo les aplauda, una aplicación de teléfono, ustedes ya las conocen. ¿Ya? Nos marca esa figura. Esa figura va a corresponder a las corcheas. Entonces, todas las figuras de nosotros, que podríamos quizás escribirlas acá para que no se nos olviden, todas nuestras figuras vamos a dividirlas en este estilo de subdivisión. Si la negra dura un tiempo y la corchea dura medio tiempo, significa que van a caer 2 corcheas en una negra. Cuando aparezca una negra, cantamos 2 corcheas, ¿ya? Entonces le colocamos 2. Si sale una negra con punto, la negra con punto equivale a un tiempo y medio, por ende caen 3 corcheas. Entonces, cuando aparezca una negra con punto, voy a hacer 3 corcheas, ¿ya? Esa va a ser la lógica. Vamos a marcar 3. Entonces, si en una partitura nos aparece una negra, en vez de cantar esa nota, imaginemos que un fa, ese fa, vamos a cantar 2 fa. Y si sale, por ejemplo, otro fa con negra con punto, en vez de cantar un fa con negra con punto, cantamos 3 fa de los que nos va a marcar nuestro metrónomo. Y por último, si es que sale una blanca, también la blanca son 2 tiempos, por ende caen 4 corcheas. Por ende, cuando salga un fa en blancas, en vez de cantar un fa, cantamos 4 con los aplausos correspondientes. Ya. Dicho esto, entonces, volvemos a la partitura y tratamos de hacer
tratamos de aplicarlo acá. Si salen corcheas, se cantan las notas que están escritas. No, no hay que subdividir porque ya estamos cantando la figura que queremos subdividir. Entonces, lo primero que hacemos, identificamos las notas. Fa, la, re, fa, la, si, para que no sea complicado leer las notas. Ya, en esto le puede ayudar a ustedes. Fa, mi, re. ¿Ya? Hasta ahí con eso ya estoy feliz. Entonces, en esta sección empezamos a subdividir. Cantamos estos uno cada uno, cada aplauso, mientras que la, como es negra con puntos, se cantan 3 la en vez de 1. La, la, la. Luego una corchea y después viene otra negra con punto, entonces también de nuevo se canta 3 veces el la, la. O sea, va a ser algo así. Fa, la, re, fa, la, fa, la, fa, si. ¿Ya? Entonces, siempre cuando está una negra, 2 veces, cuando está una negra con punto, 3 veces, y cuando está una blanca, 4 veces. ¿Quién me cantaría, por favor, desde el 44 hasta, podría ser quizás la segunda línea también? ¿Tengo algún voluntario? A ver, está muy grande la letra. Sol, fa, mi, fa. No, demasiado grande. A ver, vamos a cambiar esto. A 18. Ya. Fa, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ah. Mi, re, la, si. Listo, ya está. Ya, ¿algún voluntario? ¿Alguien que se atreva a cantar esto? ¿Alguien que, aunque no esté del todo seguro, quiera cantar? Esto es sencillo. Si nadie canta a mí, no me va ni me viene, me da exactamente lo mismo. Pero no van a poder sacarse las dudas. Entonces aprovechen estas oportunidades. Todos son compañeros, todos ya se conocen, todos saben que si uno se equivoca, nadie dice nada. Aquí no venimos ¿cómo se llama? A bromear, sino que, o a molestarnos, venimos a aprender. ¿Alguien? Bien, entonces yo voy a hacer el ejemplo, luego pasamos a un siguiente ítem. Doy por entendido que ustedes entienden esto. El silencio otorga, siempre han dicho eso. La verdad es que yo no lo creo, pero no importa. Doy por entendido que lo entienden. Por ende, me gustaría que lo aplicaran y voy a empezar a revisarlos a todos en cada una de sus obras o cosas que estén tocando. ¿Ya? Para que lo tengan presente, lo empiecen a practicar, porque si no va a quedar en el olvido. Y no saco nada yo, cuando estar viniendo todos los miércoles a darle información nueva si no la aplican. ¿Ya? Hay muchas cosas que ya se dijeron, pero que recién la están descubriendo ahora por no haberle puesto atención a una pequeña clase o no haber revisado la clase, que también se graban, se suben, todo eso. ¿Ya? No recrimina a nadie, pero también, chiquillos, pongan de su parte si quieren aprender. Canto. Fa, la, re, fa, la, fa, si. Do, re, mi, fa, mi, re, fa, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, mi, re, la, si, do, la, sol, mi, re, do, mi, re, la, si, do, la, sol, mi, re. Cuando uno practica la subdivisión, tiene una proporción muy, muy buena. No solamente basta, chiquillos, con el talento, el que se me hace fácil. No, es necesario trabajar con metrónomo y trabajar subdivisiones para que sean más precisas, sobre todo en tempos
rápidos y lentos. Ya, sobre todo el lento incluso. Sigamos. Segundo ejemplo. Ay, no se ve muy bien. Ya, veamos, a ver. No. Qué buen ejemplo este. Ya no, vamos con este. Presento concierto número 2 de Mozart. Mozart tiene 5 conciertos de violín. El 2, bastante bonito. Ya. ¿Qué figuras tenemos? Un boy, un saltillo, un corro, un mónica de semicorcheas. Por ende, en una corchea debe caer este mónica, no en una negra. ¿Cierto? La negra, el que cae en la negra son de corcheas, no de semicorcheas. Entonces, el ideal de subdivisión aquí sería para el saltillo semicorcheas, para las corcheas por supuesto, y para el tresillo también de corcheas. Entonces, voy a hacer esto. El primero, voy a pensar en corros. Corro, ligerito, corro. Voy a hacer eso. ¿Por qué? Corro para esta, ligerito para el saltillo, corro para los corros y corro también para el mónica. ¿Ya? Entonces, así subdividiría yo esto. Es una mezcla. No siempre voy a estar en una figura para todo un tema, sino que también en algunos casos, sobre todo cuando estoy tocando cosas mucho más complicadas, como lo es esto, yo voy a ver, veamos si se ve mejor después. Sí, bien, el solo tiene lo mismo, así que funciona. Voy a ir mezclando subdivisiones. No siempre voy a estar pensando en negras, no siempre voy a estar pensando en corcheas, también voy a estar pensando en semicorcheas. Entonces, yo pensaría en corcheas, semicorcheas, corcheas y corcheas. Y lo haría de esta forma. Y ahora empiezo a cantar. Voy, salto, corro, perito. Voy, salto, corro, mónica. Claro, se me cambia la otra. Voy, salto, corro, mónica, voy. Así subdividiría. Entonces, vamos a hacerlo un poco más a tiempo. Voy, salto, corro, mónica, co. Mónica, co. Mónica, ligerito. Voy, otro voy. Mónica, co. Mónica, co. Voy, ligerito. Una forma así, ¿ya? Eso nos va a ayudar, por supuesto que desde antes, previniendo qué es lo que va a venir, ¿cierto? Aquí corcheas, aquí semicorcheas, o aquí semicorcheas directamente, semicorcheas, etcétera. Jugando con eso. Entonces yo marco aquí, voy, querito, lige, voy, ro. Una cosa así, querito, lige, voy, ro. ¿Ya? Etcétera. Luego acá también tenemos tresillos, entonces pienso en corcheas. Mónica, 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 Mónica. Y ahí ya tendría bien organizado toda esta parte, ¿ya? Mientras uno más toca, después no requiere tanto la subdivisión, sobre todo en estas partes más complicadas. Prefiere las cosas más sencillas. Voy, querito, dije, voy, voy, ligerito, etc. Mónica, 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 ¿ya? Pero, como nosotros estamos recién tocando cosas más complicadas, lo que uno va haciendo es subdividiendo en cada una. Entonces aquí, co, en el ro tocamos un mónica, co, silencio, co, en el ro, mónica de nuevo. Mónica, ron, mónica, pam. ¿Ven? Y así se organizan, ¿ya? Porque puede ser quizás por un tema de que no estoy acostumbrado a ver corcheas de silencio seguidas, o etcétera, o figuras aquí, por ejemplo, que se ven acá, ta ta tararán, tan, ta ta tita, ta 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 ta. Se nos complica con los adornos y todas las cosas. Por eso hay que organizarlo bien. Acá, por ejemplo, Mónica, 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 Mónica. Son puro Mónica, etcétera.
¿Ya? Acá, saltillos o síncopas, también, misma cosa. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, pensando aquí en figuras como el saltillo o las síncopas, me viene súper bien, súper bien, la semicorchea. Sincopa, 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 pégale. Y ahí empiezo a organizar este compás, por ejemplo. Y ahora lo uno con el de atrás, por ejemplo. Vamos a partir de esa blanca. Ya, ya, ya. Ahí serían los dos ya, que no alcanza. Ya, salto, corro. Sincopa, sincopa, pégale. Ro, sincopa, pégale. Ro, voy, etc. ¿Ya? Y así empiezo a organizar todos estos ritmos dentro de esta dificultad. Se ve complicado, pero se ve complicado solo por el hecho de la subdivisión. Por ejemplo, acá hay fusas. Yo podría fácilmente marcar las semicorcheas y entre cada una que hayan dos fusas. Entonces, lo mismo que hacemos como con los voy, corro, corro, con los corro, corro, ligerito, 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 y ahora lo mismo, ligerito, 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 y ahí tenemos la fusa, de esa manera, ¿ya? A través de la inversión, por ejemplo, en vez de ya pensar en la pequeña, pensamos en la grande para la pequeña. Y también ustedes lo hacen constantemente con las negras y corcheas. Profe, Diga. les quería preguntar, es que no entiendo qué son las mónicas. Mónica son los tresillos. Los vimos la semana pasada. Mónica, 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 Mónica. Cierto, ya me acuerdo. Por ejemplo, el Minuet 2 del Suzuki tiene Mónica. El que hace sol, si, re, sol, la, fa, sol, 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 si, re, sol, la, fa, sol, sol, sol. Mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol, la, si, do, re. Mónica, voy, ya. Eso todo. Dentro de un aplauso, 3 notitas. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Eso es un Mónica. Bien. ¿Qué más? Vamos a algo aún más complicado. Probemos con un concierto grande. Vamos a probar con... Por mientras busco, vamos a rellenar con música. Vamos a reciclar. Ya, veamos este nomás, solamente para observar. Ya, la música ya aún más desarrollada, llámese, no sé, por romanticismo y post-romanticismo, donde ya tenían una idea más interpretativa personal los compositores, o sea, pensaban en componer para ellos, no para alguien, ¿cierto? Como por ejemplo la música clásica, piensen en Mozart que componía para una corte, para una nobleza, ¿cierto? Gente noble, etcétera. Aquí la gente empieza a componer para ellos. Entonces, cuando se tornan unas ideas así también, empieza también a nacer la idea de tocar para uno, no para otras personas o qué sé yo. Entonces, de ahí nace como el estilo interpretativo de la interpretación de. Obviamente que si nosotros tocamos barroco también estamos interpretando la época en que se tocaba el barroco, o clasicismo, o etcétera, ¿ya?
Pero a mi juicio de aquí nace la idea de también de tocar cosas a la manera en que a mí me gusta, ¿ya? Y gracias a esa idea también hay muchas cosas que se tocan erróneamente. Mira, se me ocurrió otro ejemplo, pero ya lo espérate, lo vamos a colocar también. Bruch. Vamos a colocar este, porque este es un buen concierto. Ya, veamos si está por aquí. La titular de Pielín. Ya, probemos con este. Ya, y lo vamos a escuchar porque aquí se denota bastante claro estas cositas. ¿Ya? Por un lado, uno, como intérprete, debe hacer idea a lo que la partitura nos dice, por algo está escrita y el compositor quería que sonara así, por algo escribió esos ritmos, no los hizo por capricho, ¿ya? Vamos a colocar entonces acá, concierto en sol menor, Bruch. Vamos a colocar el primer movimiento. Ya, entonces, no es un capricho, es algo... Ah, pero mira, aquí está justo la partitura, pues mejor, me gusta más. Ya. No es un capricho, ¿ya? Entonces, dicho esto, uno tiene que también entender la parte rítmica. Luego, después, empieza a agregar ciertas cosas, como por ejemplo, me estiro acá, porque ahí dice ad libitum, entonces es algo más libre. Pero aún así, tengo que yo tener claridad de qué es lo que es o cómo debiese ser y luego a eso agregar mis cosas, ¿ya? Uno como intérprete cae en el error de tratar de tocarlo igual al que me gustó. Imaginemos, yo escuché a Perman, yo escuché a Maxi Benger, a Agustín Heinrich, etc. Julia Fischer, miles de los que podría mencionar. Me gustó su versión y lo copio. No, jamás. Entiendan primero de qué se trata, cómo se hace y luego, después de eso, uno empieza a organizar de la manera en que uno quiere tocar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar esto porque me gusta y el concepto es bonito y a usted le va a gustar también, pero le vamos a poner atención en este lugar donde está el sietecillo y las semicorcheas. Aquí le vamos a colocar mucha atención, ¿ya? Escuchamos un poquito, por favor. Voy a bajarle a esto también. Pesar las maderas con esta cosita que está aquí. ¿Lo escucha, cierto? Sí. Sí, piriri. Aunque sea libre, se entiende la diferencia entre negra con punto, corchea, etc. ¿Ya? Pero para lograrlo, como les digo, chicos, tienen que tener una idea de ritmo. Y por ejemplo, se tiene que entender que esta es una negra más larga que las anteriores. Stringendo significa apurando. Para tener una idea. Parece que esta canción la escuché. Atentos, empieza a tomarse el tempo y quiero que escuchen bien este lugar. ¿Ya? Atentos. Vamos a seguir porque después se hace lo mismo en otras notitas. Se repite ahora. Ya, bien. Escuchemos. Eso suena. ¿Cierto? Ahora, ¿creen ustedes que realmente es así? Porque aquí tenemos un sietecillo, unas semicorcheas, que debiesen ser más lentas que esta,
Y estas también semicorcheas con un estilo de saltillo en fusa, pero sigue siendo igual de velocidad que esta. O sea, esto debiese ser igual. Tirarara, tirarira. Tirarara, tira, ta, ta, tin. Tirarara, tira, ta, ta, tin. Ahora, Wow. hay una diferencia entre el sietecillo y las semicorcheas. No. No. En las versiones, la mayoría de las versiones que vamos a escuchar, podemos escuchar a todos los violinistas grandes, van a ver que nunca está organizado. No suena la diferencia entre sietecillo y semicorcheas. Ya, ¿por qué? Porque, claro, hay tradiciones, por ejemplo, quizás Bruch en algún momento estrenó esta obra y yo hablo de la ignorancia, pero quizás Bruch la estrenó y le pidió al violinista que hiciera eso porque le gustaba más. Y después todos empezaron a poner la tradición. O simplemente a un violinista se le ocurrió y todos los demás empezamos a copiarlo porque es entretenido, etcétera. Ya, pero primero, siempre, chiquillos, tiene que haber un estilo de lógica entre lo que leemos y lo que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿existe una diferencia entre el sietecillo y la semicorchea? Sí, porque en un pulso deben caer 4 notas, ligerito, y en un pulso deben caer 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso es mucho más rápido. Entonces, o no tanto, pero igual es más rápido. Entonces, debiese ser un do, re, mi, fa, sol, la, si, para, pa, 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 pam. Así debiese sonar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, para, pa, 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 pam. Me gusta decir do, re, mi, fa, sol, la, si, porque es fácil para entender 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ven? Entonces calza justo. Para el sietecillo a mí me calza súper bien. Como por ejemplo para el quintillo, carabinero. Siempre ha funcionado. Carabinero. Carabinero, 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 carabinero. Entonces es fácil organizar con esas palabras. Ya, entonces, aquí es a lo que yo quiero hacerles entender un par de cosas. No hay que dejarnos caer por lo que me gustó. No. O porque a mí me sale así. No. Tenemos que entender las cosas lo más organizadas o correctas posibles. Luego de eso, cuando tenemos un juicio, empezar a organizar. Entonces, si yo quiero hacer un poquito más movida esta parte o cambiarla un poco, puedo hacerlo. Pero tiene que haber una lógica entre el sietecillo y las semicorcheas, o ligerito en el fondo. Que haya un cambio, si no va a ser exactamente igual. Y si es igual, para eso escribe él todo un arco, una arcada con todas las notas y que coloca las tantas notas en una blanca. ¿Cachai? Así lo hubiera querido. Si lo hubiera querido así, perdón, hubiera escrito eso. Entonces, tiene que haber una lógica. No hay que caer en la interpretación, no, porque a mí me gusta así. No, tiene que haber una lógica. ¿Ya? También, por ejemplo, los sietecillos se pueden ordenar. No necesariamente tienen que ser 7 iguales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pueden ser 3 y 4. Pensar en unas fusas, 4 fusas y un tresillo de semicorcheas. ¿Cachai? Por ejemplo, a ver. Ligerito, Mónica, ligerito, Mónica. Una cosa así. Ligerito, Mónica, pa. Ligerito, Mónica, ligerito, ligerito. Ta. Así se podría tocar. Taca, taca, ta, 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 ta. Y aún así se entiende que es más rápido que la semicorchea. Taca, taca, ta, 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 pa, pa. ¿Ven? Entonces, hay miles de formas de organizar esto y de hacerlo de una manera correcta y que suene bien. Va a sonar bien, ¿ya? Sobre todo que es virtuoso y rápido, así que va a sonar bien. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahora, por ejemplo, hablemos de la subdivisión. Aquí, ¿qué puedo hacer? Subdivisión no existe. Para un número impar no existe. Entonces lo único que haría es cantar las 7 en un tempo. Marco la negra y aquí canto el do, re, mi, fa, sol, la, si en 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ligerito, lige, salto, voy. Ligerito, lige, salto, ya, ya. Listo. Negra con doble punto. ¿Qué significa eso? A la negra le agrego la mitad, una corchea, y le agrego la mitad de la mitad, una semicorchea. Entonces, como que de la negra, la mitad con el punto, y esa mitad, la mitad de la mitad. Entonces,
queda, en vez de una negra con punto 1,5, queda 1,75 con doble puntillo. Entonces ahí, por ejemplo, para organizar bien eso, yo lo que haría es pensar en semicorcheas. Ligerito, ligerito. Y estas equivalen a 7 ligeritos, pero 7 semicorcheas y una semicorchea suelta. Voy, tata. Voy, papá. Papá. Pa. Ahí está la figura. Ta, pa, 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 pa. Y ahí se organiza todo. ¿Ven? Etcétera. ¿Cómo se puede decir? Decillo. Decimosillo. No sé. Bueno, 10 notas dentro de un pulso. Ahora, ¿cómo hago eso? Diecillo. Diecillo debe ser, quizás, claro. El diecillo podríamos cantarlo quizás como un 2 carabineros, así 5 más 5 ahí calza 10. Entonces, trato de hacer en una negra corcheas y en cada corchea carabinero. Carabinero, 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 carabinero. Y eso debiese sonar. Carabinero, 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 rota, etc. ¿Ya? Y una vez entendiéndolo, puedo empezar a aplicarlo allá. Hacerlo en pulso lento, ¿cierto? Esta podría ser mi corchea. Carabinero, 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 voy, ropa. Eso. Y etcétera. ¿Ya? Ahora bien, Profe, diga. esta cosa, esto, lo que acabo de encerrar, ¿Sí? esto pareciera que fuera imposible de hacer. ¿Por qué Sí, razón es crees tú que es súper imposible de hacer? difícil. Es que, primero, es muy rápido y son 3 cuerdas a la vez. Y como al tiro. Ya, pero mira. Vamos viendo un par de cosas. Miremos estos los dos primeros acordes, estos dos. Esa nota con esa es la misma. Esa nota con esa es la misma. La única que cambia es esta a esa. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces solamente se mueve un dedo. Luego, vamos viendo el otro, mira. Esa con esa es la misma. Esa con esa es la misma. El único que se mueve ahora es el dedo de abajito. Después, esa con esa es la misma, esa con esa es la misma y se mueve el de arriba. ¿Ves? No son tan complicados porque siempre las notas se van moviendo solamente una. Mira, acá son todas iguales. Esas dos son exactamente iguales, todas, las 4, perdón. Y lo único que se mueve son ese dedo. Tarirari. Profe, Diga. aquí, esta parte, chuta, está muy oscuro el color. Esta parte, junto con esta, son iguales. Por eso le digo, ¿ves? No es tan Todas difícil. las partes, toda... está difícil. Voy a borrar todo esto porque casi no se ve nada. Ya. Estas partes, todas estas, hasta acá, son todas iguales. Chico, no, si por lo mismo te dije que en el fondo no es difícil y no es imposible porque muchas notas se repiten, entonces no hay tanto que pensar. No se estresen y les he dicho muchas veces, chiquillos, no juzguen Hay antes que de juzgar un libro intentar. por la portada. Claro, la misma cosa, es la misma idea. Porque en el fondo uno siempre va a creer que es bastante complicado, se ve complicado, pero analicen un poco, son notas repetidas, no es tan complicado, se mueve solo un dedo. Ya, ahora escuchemos, lo tan terrible que se ve aquí no es terrible, mira, escuchemos un poquito. Acá vamos. Eso no está preciso. Listo. No es tan complicado. Después cuando ustedes hagan triples cuerdas no lo van a ver tan complicado. Yo los aseguro. Bien, me voy a borrar porque tengo que sacar esto. Ya, entonces, chiquillos,
Subdivisión. El mejor amigo que ustedes pueden tener para organizar todo estilo de ritmos. Ya veamos lo último y con esto finalizamos. A ver, déjenme colocar acá. Ya, el último, este concierto también, de Sibelius. Acá. Ya vamos viendo. A principio tenemos distintas figuras, entonces empezamos a organizar. Por ejemplo, las blancas podemos pensar en negras y organizarlas al tiro, ¿cierto? Negras con punto en corcheas. Entonces podríamos hacer esto pensando en corcheas. Vamos a pensar en corcheas. La blanca tiene 4 corcheas, la negra tiene 3 y la corchea solita tiene 1. Entonces yo cantaría subdividido de esta forma. Sol, 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 la, re, 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 Me parece que esta canción yo la escuché. fa, fa, ta, ti, ta, ti. Por favor, espérame, deje terminar. Ahora, entonces, todo empieza a sumarlo, ¿cierto? 4 corcheas más 3 serían 7 y una suelta. Ahora aquí tenemos una blanca, 4 corcheas, una blanca con punto, 6 corcheas, sumadas 4 más 6, 10, etc. Acá, ¿cómo organizamos? Un tresillo. Entonces, dentro de uno de estos, un tresillo. Mónica Pam, ¿cierto? Entonces, aquí teníamos re, re, fa, 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 mi, re. Mi, fa, mi, re. ¿Ya? Entonces, sigo marcando corcheas en mi mente y puedo organizar todo esto súper bien. Acá, por ejemplo. La, do, si, la, sol, la, re, mi, do, si, la, sol, la, y etcétera. Entonces, cuando uno empieza a subdividir, organiza mucho más, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que pensar en subdivisión? ¿Qué organización puedo hacer? Porque si no, no me va a resultar siempre. Aquí, por ejemplo, tresillo de negras. Tengo que pensar en tresillos normales, ¿ya? Si esta era mi negra, Mónica, Mónica, Monica, Monica, ¿cierto? Entonces así empiezo a organizar este tresillo de esa forma. Entonces aquí estoy en corcheas, pienso en corcheas, co, ro, y ahora Mónica, 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 Mónica. Y ahora empiezo a doblar. Mónica, Mónica, voy, ya, voy, Mónica, voy, Mónica, etcétera, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, aquí, un tecillo de blancas. En 2 tiempos tengo que hacer calzar esto. Entonces, mo, ni, i, ca, a. Mo, re, do, re. Ahí está organizado. Pam, pam, etcétera. Bien, por supuesto, quizás es un poquito más complicado de entender. Ahora sí, Rafa, dígame. No sé qué es lo que quería decir. Me parece que esa canción yo la escuché. Al principio se me hizo parecido. ¿Este de aquí o la anterior? Este. Ay, muy bien. Puede ser, quizás. Yo siempre lo tocaba allá en Rancagua. Me gusta mucho este concierto. Encuentro muy bonito. El tercer movimiento es mi fantasía. Encuentro muy genial. Muy bien hecho. No sé, a Bien. mí una de mis canciones favoritas es La muerte del ángel. Nada, qué bien. A mí también me Es gusta. súper buena. ¿Cierto? Rockera. O a mi opinión, no sé. ¿Está bien? Pues sí, a mí también me gustaba mucho. Lo toqué varias veces. Eh, Fue un sueño frustrado ese tema también. Lo escuché en mi universidad, lo busqué en mi universidad y le faltaba una hoja. Rayos. Nunca lo pude encontrar. Hasta que después lo encontré en la web y que ya estaba pirateado.
lamentablemente. Y bueno, ahí quedó el archivo para todos. Ya, chiquillos, traten de hacer, y sabes que esto me lo decía una profesora mía de lenguaje musical, ya que la tuve justo el último año, yo tuve también. Eh, y le agradezco mucho sus palabras. Ella nos decía, chiquillos, no pierdan plata, sí, literal, ¿ya? Voy a cortar